hemos descubierto en los últimos episodios es que las huertas colectivas son mucho más que tierra removida y semillas germinando. Son espacios donde el alimento deja de ser una mercancía inerte para convertirse en un acto de memoria, en un lazo con la comunidad, en un gesto de resistencia. Comer lo que cultivamos con nuestras propias manos en la huerta comunitaria no es solo ingerir nutrientes, es alimentar la vida. Pero, si el alimento es todo eso, ¿por qué seguimos viéndolo a través de números, calorías y medidas? ¿Por qué nos han enseñado a tenerle miedo a la comida y a contar cada bocado como si fuera una amenaza? La nutrición que nos venden está hecha de restricciones, de cuerpos moldeados a la medida de una industria que dicta lo que es, entre comillas, sano, lo que es bello. ¿Y qué cuerpos merecen existir sin culpa? En este episodio te contaremos cómo surgió el proceso de investigación que motiva el podcast de las huertas colectivas de la Universidad Nacional de Colombia. Un proyecto que mira la alimentación desde otro lugar, una que no pesa, una que no mide, una que no juzga. Porque cuando el alimento nace de la tierra y no de la culpa, nutrirnos deja de ser un acto de control y se convierte en un acto de libertad. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Volvamos a escuchar a Maylin, estudiante de nutrición y dietética que investigó las huertas colectivas. Este proyecto nace desde el semillero zonal, que es el semillero de sostenibilidad alimentaria y territorial de la universidad. Entonces, pues nace como eso, nace como desde el querer apoyar o informar o crear como eslabones desde donde se pueda parar las personas para seguir apoyando las huertas y seguir contribuyendo en el por qué esto es importante. Lo que queríamos hacer era pues inicialmente revisar si había una modificación de hábitos alimentarios en quienes participaban y si la había, de qué manera era, ¿cierto? Esta investigación fue cualitativa, nosotros no nos fuimos por nada de pesos, tallas, no, porque queríamos era conocer la concientización que puede generar o no las huertas, el trabajar en huertas. Y para hacerlo, digamos que nos basamos en algo muy importante y es las 5 reglas para una alimentación saludable que propuso la OMS. Y es que una alimentación tiene que ser variada, equilibrada, adecuada, inocua y completa o suficiente, pero no enfocado en la corporalidad de la persona, sino en sus conocimientos. Y aquí, y esto nos causó mucha curiosidad como al revisar la información, y es que aunque la gente se inclina más hacia los términos de debe ser variada, equilibrada y adecuada, en cuanto al término inocuidad, si uno entra a revisar qué es lo que se busca con inocuidad a nivel científico o a nivel investigativo, inocuidad siempre se habla de la ausencia de enfermedad o de la ausencia de microorganismos malignos para la salud o de mugre o en este enfoque. Y aunque la definición también habla de inocuidad desde la no existencia de agroquímicos, a nivel como investigativo es permitido hasta cierto rango. Entonces, un agroquímico está comprobado que llega hasta cierto rango en el que es permitido para el consumo humano. Si el alimento entra dentro del rango, es considerado inocuo. Y en las respuestas, y algo que me pareció muy bonito que encontramos y que como que a medida que más tiempo trabajaban en las huertas, más lo decían, era inocuidad como la no presencia de agroquímicos, o sea, como la cero presencia de agroquímicos en los alimentos. Bueno, pero ¿cómo se producen estos cambios de percepciones en las mentes de las personas que practican las huertas colectivas? Escuchemos a Laura, una de las integrantes más comprometidas de la Huerta Tul. La relación con las huertas ha cambiado mi percepción y mi relación con la alimentación, principalmente porque se crea una relación con la tierra, una relación directa con el alimento, porque se rompe con toda la rutina de la forma en que nos alimentamos, donde pues uno nace en un entorno, sobre todo en las ciudades donde el alimento se encuentra en los supermercados, y se excluye, se rompe como esa conexión
de la relación real y la proveniencia de los alimentos, que es de la tierra misma. Entonces, pues ha cambiado no solo mi percepción de poder conectar desde el momento en que uno siembra el alimento hasta el momento en que uno lo cosecha, sino que también ha cambiado mi percepción en cómo se obtienen los alimentos en términos de nutrición. Entonces, pues me ha permitido ser más consciente de que puedo obtener alimentos sanos, nutritivos, desde el ejercicio que uno mismo puede realizar, no solo en espacios comunitarios de huertas donde se dispone de un espacio amplio, sino que es un ejercicio que se puede hacer desde nuestras casas, que podemos empezar a hacerlo en un espacio pequeño, en materas, donde empecemos a rescatar alimentos básicos que se faciliten pues sembrar en las huertas y en las casas, como las hortalizas, pero también trascender a otro tipo de alimentos que hemos olvidado, que pues hemos perdido como esa costumbre de alimentarnos con alimentos que antiguamente pues nuestros ancestros transformaban, producían. Entonces también como esa conciencia de que pues los alimentos no solo se reducen a 12 productos, sino que también hay una amplitud de alimentos que nos proveen de nutrientes y que hemos dejado también de producir. Como vimos, Laura reconoce claramente cuáles son las características que debería tener un alimento según la OMS. Pero, ¿cuáles son los impactos reales en los cambios alimentarios? ¿Todas las personas de las huertas tienen la misma percepción? Escuchemos al profesor Álvaro Parrado, director de la tesis de Maylin y del proyecto de investigación Huertas Colectivas, aportes a una alimentación saludable en la Universidad Nacional de Colombia y el Ecobarrio La Esmeralda. Se identifica que participar en una huerta, digamos que normalmente no va a ser un cambio estructural como un antes y después en la alimentación de las personas, pero que sí, por ejemplo, en personas que ya tienen cierta conciencia sobre su alimentación, porque eso es otro tema, muchos de los consumidores desconocen realmente no solamente dónde vienen los alimentos, sino qué impactos tienen en su salud, etcétera. Entonces personas que ya vienen con un proceso de conciencia, de pronto algún acercamiento previo con la agricultura, participar en una huerta refuerza, fortalece esos conocimientos previos, esa por ejemplo, también conciencia en la parte ambiental, de los beneficios que pueden tener la huerta y pues para su salud, ¿no? Entonces como que eso les refuerza y motiva a seguir como trabajando en estos procesos. Para quienes es como experiencia nueva, sí, digamos que las respuestas pues fueron mucho más variadas, ¿no? Desde algunos que pues como que no hubo mayor impacto, a otros que sí, pero digamos que ahí fue más variable, o sea, fue más claro en personas que antes ya han tenido un acercamiento. A lo que los humanos conocemos sobre la alimentación. Pero ¿cómo se escucha a una persona a la que realmente le importa lo que está sembrando y consumiendo? Ahora escucharemos a Daniel, uno de los miembros de la Huerta Tulpa, Universidad Nacional. Yo considero que como que una huerta no se va a comparar como con toda la alimentación que uno tiene, por ejemplo, durante un mes, durante un año. Pero pues el hecho de uno sembrar un alimento que sepa que uno con qué lo abonó, cómo lo trató, pues eso ya tiene como un valor significativo al momento de comerlo. Entonces, a pesar de que uno todos los días no puede estar comiendo como del cultivo de su huerta, de alguna forma sí es algo simbólico y es algo muy bonito porque va a ser un alimento como único, un alimento que pues de hecho pues lo nutre a uno, sí, porque pues desafortunadamente los alimentos y el volumen de alimentos que se produce pues en las plazas de mercado, lo que llega normalmente, pues muchas veces no cumple como con los requerimientos nutricionales de una persona. Entonces pues uno puede tal vez con seguridad decir o atreverse a afirmar que se alimenta mejor con lo que uno cosecha y lo que uno cultiva.
Y en el diario vivir de las huertas colectivas, ¿cómo se va cultivando esta conciencia sobre la alimentación? Escuchemos al profesor Jairo Cuervo, de la Huerta Metro Cuadrado, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es lo que se decía, para las personas que están trabajando ahí se trata de que las personas mejoren su seguridad alimentaria, entonces que se alimenten de lo que están produciendo. Entonces el metro cuadrado especialmente es para alimentar a la persona que es usuario del metro cuadrado. Para ese es el objetivo del metro cuadrado. En la parcela comunitaria puede generar algo de ingreso, puede ser entre ellos mismos, nuestros amigos, donde se va a generar para el sostenimiento de lo que es la huerta como tal. El personal que está no son personas, son gente estudiosa, muchos de ellos son egresados aquí en la universidad, diferentes carreras, hay desde Derecho, hay hasta ahí la parte de Contaduría, hay la parte de Artes, hay varios terapias, fisioterapias, hay egresados de varios sitios y hay profesionales de otras universidades también muy importantes. Y eso ha llevado fuertemente que también pues con la edad, ese tipo de cosas, la parte médica, pues siempre se les recuerda que debe tener una buena alimentación. Ellos ven que la huerta es una condición importante, tener un producto de buena calidad, bonito, agradable, entonces hacia eso. Cuando se mete fuertemente ya a profundizar sobre la calidad, sobre la contaminación que hay en la alimentación que tenemos, ellos ven realmente ese cambio. Cuando hacemos realmente consideraciones de que personas que están consumiendo cierto tipo de alimentos mejoran sus condiciones, su salud se mejora, entonces tratan de copiar y mejorar y meterles en sus metros cuadrados para generar realmente ese cambio. Que se está haciendo con el compartir. El compartir se hace, entonces hay cosecha, que se está haciendo constantemente, se pica, se hace en la ensalada, se reparte para entre todos. A veces ya el producto luego se trae ya procesado y se hacen los compartidos. Entonces es importante que casi todo se consuma ya este tipo de cosas y traen recetas y cosas interesantes. Y cuando llega un producto, estamos hablando de un producto como el anís, por ejemplo, el caso del hinojo, hablamos del hinojo de bulbo y cuando es esto y cuando lo probamos y cuando todo el mundo, ¿qué es eso? Y eso cómo es. Entonces es muy interesante. Entonces buscar las recetas, cómo se puede consumir en crudo, cómo se puede generar realmente el menos procesado genial. Estos procesos de cambio de conciencia no surgen de la nada. Muchas veces son situaciones de crisis los que nos obligan a reflexionar y cambiar nuestros hábitos alimentarios. Así nos lo cuenta Jennifer, de la Huerta Tulpa. Realmente, en la actualidad, los humanos no nos estamos alimentando como debe ser. O sea, lo que comemos es comida ultra procesada que igual nos está enfermando. Entonces, antes yo no sabía nada de esto. Yo llegué a eso fue por la enfermedad de una tía que le tocó someterse como a una alimentación orgánica muy estricta, dejar ultraprocesados, harinas, azúcares, y esto me llamó a mí mucho la atención. Entonces, ese fue como el impacto que tuvo en mí, como comenzar a saber todo esto, y por eso yo me interesé en el tema del alimento orgánico y luego de las huertas agroecológicas. Yo antes comía de todo, como que no le ponía mucha atención al alimento, pero ahora yo soy muy estricta. Y yo, ¿qué le dirías? Yo antes no estaba, o sea, yo soy ingeniera de sistemas, o sea, no tenía nada que ver. Pero a mí las huertas llegaron a cambiarme la vida y mi manera de ver la vida y mi manera de estar en este mundo, ¿sí? Porque digamos que uno está... Cuando trabajas, entonces quieres es consumir y consumir y consumir. Y pues la idea que ahora tengo es completamente diferente. Entonces yo cuido mi alimentación, cuido también mi consumo digital, cuido mi consumo de noticias. O sea, es para mí otra cosa, otra vida. Incluso, para muchas y muchos huerteros, estos espacios se han convertido en escenarios para alimentarse y fortalecer la conciencia de lo colectivo. Sin embargo, no todo es sencillo. Los procesos enfrentan retos para sostenerse y mantener la participación activa. Así nos lo comparte Judith. Huerta La Mariposa, Ecobarrio La Esmeralda, Bogotá, Colombia. Pues algo que me gustaría es que se pudiera volver a tener la posibilidad de que verdaderamente haya trabajo comunitario. Sobre todo algo que hacíamos que extrañamos mucho era el compartir. Compartíamos a veces un domingo un desayuno o hacíamos un almuerzo en compañía. El trueque, también interesante. Quien estaba produciendo papa y se estaba cosechando compartía, compartíamos yacones, moras, etc. Es bien interesante eso, porque no hay dinero de por medio.
Eso sí me gustaría que volviera realmente y que de verdad hubiera unión en la comunidad. Porque lo que dije hace un momento, cuando el Dios dinero y el Dios poder se interponen en esos proyectos comunitarios, ya no hay tal trabajo comunitario realmente, porque empiezan los intereses particulares a primar y el interés de grupo se rezaga. Creo que hay que propender por eso, porque seamos como una comunidad, porque nos apoyemos, nos ayudemos. Y aunque hay huertas que han tejido comunidad a partir de su existencia, hay otras que nacieron directamente con ese propósito, como el Aula Viva, pensada para generar encuentros alrededor del fogón y del alimento, haciendo de la huerta un lugar de aprendizaje colectivo y de calor comunitario desde diferentes regiones del país. Así nos lo cuenta la mentora del aula, la profe Gloria Inés. El aula está ubicado en la Universidad Nacional, dentro de la universidad, en los espacios de los invernaderos de agronomía. Es un espacio de alrededor de unos 400 metros cuadrados. Ese espacio está dividido en 3 secciones. La primera es la chagra, en donde tenemos alrededor de unas 24 camas con diferentes especies de plantas. Tenemos hortalizas, tenemos plantas medicinales, tenemos plantas ornamentales, tenemos diferentes tipos de plantas que se relacionan allí en la diversidad. Tenemos otro espacio que la comunidad la llama Maloca, pero realmente para nosotros es una casa madre, una casa donde podamos encontrarnos, donde esté el fuego encendido, donde podamos sentarnos en círculo y podamos tener una relación horizontal en nuestras relaciones, que tengamos una cocina y que el humo, el olor a humo, el olor a leña nos convoque al recuerdo de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, que la olla comunitaria y el aroma que emanan los alimentos sea también la que nos convoque, que el olor a tierra, el olor a plantas, el olor a hierbabuena, el olor a ruda, todas esas plantas también están allí como maestras para enseñarnos que es importante que nos relacionemos en la diversidad y que nos podamos encontrar todos juntos en un lenguaje para compartir, no solamente para compartir nuestra palabra y nuestros sueños, sino también para compartir nuestro alimento. Bueno, entender que lo alimentario no solo tiene que ver con el arte de comer, que es una necesidad biológica, sino también con el arte de sentir y de vivir. Entonces la alimentación también está espiritualmente. Entonces en el aula también se recibe alimento espiritual. El alimento espiritual se recibe a partir de la palabra y a partir de los aprendizajes que vienen de los sabedores de los territorios, pero también de las propias plantas. Entender que las plantas también tienen su esencia espiritual, su esencia sagrada, que permiten ser medicina. Esos son los principales aprendizajes del aula, que las plantas, a la vez que están allí como laboratorios que procesan su fruto para alimentarnos, también nosotros necesitamos y dependemos de ellas para entender cómo ella se relaciona con nosotros. Creo que el arte de comer tiene que ahora ser un arte consciente. A partir de los hallazgos de esta investigación, el profesor Álvaro y la estudiante Maylin formularon algunos consejos que podrían ser útiles para mejorar la sostenibilidad de los procesos de las huertas colectivas y su aporte en la seguridad alimentaria y nutricional. Al decir nosotros en el proyecto, a partir de esa inquietud de qué tanto inciden en cambios en la alimentación de las personas, identificamos un elemento que nos puede fortalecer estos procesos, primero en el logro del objetivo de que efectivamente mejore su alimentación, porque es que lo que se produce en una huerta son alimentos, ¿cierto? Que a veces, por lo menos lo digo como ingeniero agrónomo, a veces como que esa conexión se pierde, o sea, es tan evidente, podría ser obvia para algunos, pero cuando se está pensando en una lógica solo productivista, como que se pierde, ¿cierto? Esa conexión ahí. Y por otro lado, en la medida en que las personas efectivamente comiencen a valorar cambios positivos en su alimentación, en su salud, a partir de la experiencia de la huerta, pues van a tener mayor amor por esas huertas, ¿cierto? Una mayor apropiación
y pues esperaría que tengan una mayor continuidad, ¿no? Entonces esos son como objetivos. Y por último, pues de lo que tú preguntabas también, como de ideas erróneas que se pueden tener de estos procesos, es también que para aquellos que ven estas huertas como algo incluso indeseable en la ciudad, ¿no? Como agricultura urbana, pues comienzan a ver sus efectos positivos también, ¿no? Aquí al interior de la universidad, pues por ejemplo, al ser un proyecto de investigación financiado por la División de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá como trabajo de grado, pues es un aporte académico, ¿cierto? Que pues también pensamos que incida dentro de ese medio, ¿cierto? De que hay un soporte de investigación que está mostrando pues esa importancia que tienen las huertas allí. Y bueno, y ya como nosotros tratamos de combinar academia con la sociedad en general, pues también de que al mostrar estos beneficios, pues la comunidad en general, en este caso de la ciudad de Bogotá, pues se anime a tener este tipo de experiencias de huerta, o por lo menos a apoyarlos y no rechazarlos, ¿no? Como sensibilizar y ayudar a que estos rechazos que todavía pues son fuertes, incluso entre la misma universidad, pues digamos se vea que esto no es una expresión negativa, sino por el contrario tiene múltiples beneficios y haya más bien una situación de apoyo a estas iniciativas. Este proyecto estuvo a la par de varios movimientos que ha habido en la universidad en torno al biocampus. El por qué las huertas se deberían apoyar en la universidad es porque sigue permitiendo el encuentro, y después de todo creo que eso es uno de los propósitos de la Universidad Nacional de Colombia, y no solo el encuentro del estudiante con el docente, sino del estudiante con el estudiante y del estudiante con la población. Y qué bonito sería que aprovechar todo el territorio que tiene la universidad para que fuéramos realmente sustentables o sostenibles, y que pudiéramos producir los mismos alimentos que después los y las estudiantes consumen, ojalá libre de agroquímicos, pero también que permita una economía de cierta manera circular, ¿sí? O sea, la universidad tiene la capacidad, va a reducir gastos en transporte, en un montón de cosas, y sí, requiere de tiempo y requiere de proceso, pero de verdad es algo que se podría hacer. Y sí, las huertas colectivas aportan de manera real y profunda a la seguridad alimentaria y nutricional en la Universidad Nacional de Colombia, en el ecobarrio La Esmeralda y en todos los lugares en los que surge corazón, alma y tierra para sembrar y alimentarse. Esta investigación no solo visibiliza nuestras luchas y aprendizajes, sino que fortalece al biocampus, nuestro tejido vivo de huertas que resisten, alimentan y generan vida al interior de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Gracias por acompañarnos en este paisaje sonoro. No olviden suscribirse a los canales de divulgación científica del Grupo de Investigación Terras, Territorios, Agroecología y Sistemas Agroalimentarios. Este podcast hace parte del proyecto de investigación Impacto de las huertas colectivas en la educación y hábitos alimentarios de las personas participantes, casos de la Universidad Nacional de Colombia y el ecobarrio La Esmeralda en Bogotá. Ejecutado por el Semillero de Investigación SONAL, Sostenibilidad Alimentaria y Territorial. Producido por el Grupo de Investigación Terras, Territorios, Agroecología y Sistemas Agroalimentarios. Financiado por la Dirección de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá.